Bien, ahora vamos a ver un ejercicio, vamos a ver la parte teórica correspondiente a los ejercicios de control de la ejecución en Prolog, o los ejercicios de corte o de árboles de resolución. Bien, para eso lo primero que vamos a hacer es echarle un vistazo a la página 97 del manual de docencia de programación declarativa, y en la página 97 encontramos una definición que nos va a hacer falta para entender los ejercicios que se plantean en los exámenes sobre el corte. Bien, en esta definición dice: primero notaremos el corte con un cierre de admiración, y dada la siguiente cláusula que contiene el corte, tenemos una cláusula de esta forma: una cabecera, en inglés head, una serie de términos B1, B2 hasta BM, unos términos que están antes del corte, el corte, y unos términos que están detrás del corte. Y a continuación dice: consideremos que esta cláusula fue invocada por un objetivo G que unifica con H. De alguna forma estábamos intentando resolver algún objetivo, ahora vamos a ver algunos ejemplos, y siguiendo el algoritmo de resolución, la forma de resolver un objetivo es buscar la cabecera de las reglas. Bien, en este caso, ese objetivo G unificó con la cabeza de la regla que contiene el corte. Bien, pues la explicación dice: habla de dos efectos del corte. El primer efecto dice que en el momento en que se alcanza el corte, el sistema ya ha encontrado soluciones para los términos B1, B2 y BM. Aunque una cláusula contenga el corte, hasta que no llegamos a este punto, y para poder llegar a este punto hemos tenido que resolver primero todo lo que hay antes, quiere decir que el sistema ya tiene que encontrar soluciones para el término B1, B2 y BM. Bien, pues dice: las soluciones que se han encontrado para esos términos se mantienen, pero cualquier otra alternativa para estos objetivos es descartada. De alguna forma, lo que pretende el corte es, o lo que hacemos cuando incluimos un corte en una cláusula o en un programa, es que queremos una solución válida, pero solo una. Con una en principio nos bastaría. Y de esa forma, el corte lo que hacemos es nos quedamos con una solución, la solución encontrada hasta este punto, pero cualquier otra alternativa no nos interesa y se va a descartar. A continuación dice que para el resto de los objetivos, para B1 hasta Bn, los términos que están detrás del corte, se aplicarán las técnicas de demostración habituales. Quiere decir que si en estos términos hay varias alternativas, se prueba alguna y se produce algún fallo, se podrán seguir probando el resto de alternativas. Bien, todo esto, esta primera parte, se refiere a los términos que están antes del corte. Hay veces que no tenemos ningún término antes del corte. El corte aparece justo después del 2 puntos guión. En esos casos, toda esta parte no se aplicará. No tenemos que cortar nada por este primer efecto del corte. Y el segundo efecto, igual de importante, dice: cualquier intento de satisfacer el objetivo G con otra cláusula también es descartable. Quiere decir, si el objetivo G unifica con H y a continuación tengo otra cláusula con la que también unifica, esa rama o ese intento de satisfacer el objetivo con esa segunda cláusula también se descarta. Bien, para resolver los ejercicios de corte lo que vamos a hacer es tener presente esta definición, vamos a tenerla ahí al lado y vamos a aplicarla cuando encontremos un corte.